Alabado sea el nombre del Señor en todo lugar. Donde hay un Hijo de Dios, se invoca el nombre santo del Señor, se glorifique y se honre a través de las alabanzas y también de nuestra obediencia con nuestro buen Señor, nuestro buen Pastor Jesucristo. Te invito a que en este momento inclines tu rostro unos segundos. Vamos a orar como siempre para poder ministrar la palabra del Señor en esta noche y que Él haga una obra perfecta en nuestros corazones. Amadísimo Padre, te damos gracias por el tiempo tan hermoso que nos permites de adorar tu nombre, que es sobre todo nombre y hermoso nombre, como lo decía, es alabanza, Señor. Tu nombre trae salud, trae virtud, y es un nombre precioso, Señor, que podemos pronunciarlo con nuestra boca y deleitarnos en él. Amado Padre, yo te pido que tú traigas siempre a nuestro corazón, a este lugar, una palabra quíntuple, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos equipes, que nos renueves, Señor, en cada momento. Llévanos de gloria en gloria, Señor, como la luz de la aurora que está en la vida del justo, Señor, hasta que el día es perfecto. Que la obra que tú iniciaste en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, se realice y se alcance en este tiempo. En tu nombre te lo pedimos, amoroso Señor. Quita todo estorbo, quita todo aquello que impida, Señor, alcanzar el conocimiento de tu voluntad buena, agradable y perfecta. Es mi oración y mi deseo en esta hora, Señor, honrar tu nombre. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios. Gloria a Dios. En esta noche quiero hablar este tema que lo he titulado Apartándonos del desenfreno. Y hemos escuchado muchas cosas acerca de este tiempo, este momento, cuando el pueblo de Dios se desenfrenó, y hemos oído acerca de qué cosas pueden poner un freno. Una de ellas está en el libro de Proverbios, que dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces hay una palabra profética más segura que va a traer un freno a nuestras vidas. También hay palabra que es una unción profética que también puede llegar a frenar algo en su momento en nuestras vidas. Pero sobre todo Dios hablando en nuestro corazón, trayendo los lineamientos para que nosotros como pueblo de Dios no nos desenfrenemos. Recordémonos que la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 10 en adelante que precisamente lo que le sucedió a Israel fue un ejemplo para ahora nosotros no repetir las mismas cosas. Y precisamente lo que a Israel le pasó en un momento dado también de su vida, de su caminar hacia la tierra prometida, fue que se desenfrenó, fue que provocó al Señor a ira en muchas ocasiones. Y nosotros estamos en ese proceso de que salimos de Egipto, pero vamos camino a Canaán, a la tierra prometida, y debemos de velar y de cuidar en nuestro corazón también por ello. Pero sin duda alguna, es evidente que el pueblo de Dios, mucho pueblo, mucha iglesia, está viviendo en ese tiempo en el cual se está desenfrenando, y es por eso pedirle a Dios que nos ayude, y vamos a ver muchas cosas en este pasaje con la ayuda del Señor. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 32, verso 25, voy a leer la Biblia al día en este pasaje, y dice la palabra del Señor: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos. En este momento vemos que Moisés está bajando de la montaña del Sinaí. Él viene de hablar con Dios, él viene de recibir la ley, los mandamientos, de recibir ese pacto que el Señor estaba haciendo con aquel pueblo que había liberado. Sin embargo, él se topa con que el pueblo estaba desenfrenado, y esta versión dice que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios para todos, dice: el pueblo estaba fuera de control. El pueblo estaba fuera de control, no estaba bajo un control. Y la Biblia en lenguaje sencillo dice: los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, gran parte del pueblo está así, porque muchos ministros al estilo Aarón no han sabido ponerle un freno al pueblo, no han sabido controlar al pueblo, y han permitido que el pueblo se desenfrene y pueda desmandarse, como dice, ha dejado que el pueblo salga del control, se salga de los parámetros de Dios, del redil de Dios,
y han sido complacientes con el pueblo y no han frenado la locura que muchos puedan estar haciendo. No la han predicado de los púlpitos porque muchas veces no quieren perder gente, no quieren perder pueblo. Sin embargo, deberían de abrir sus ojos que el pueblo se está perdiendo delante de Dios, se está desenfrenando y está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Como ministros somos llamados a denunciar aquellas cosas que a Dios no le agradan y que el pueblo vaya cambiando todo esto y cuidándose en el nombre de Jesús y saberlos guiar hacia la voluntad de nuestro buen Dios, y que el pueblo aprenda a apartarse de todo lo malo. Cuando ustedes se dan cuenta, Israel en este momento está desviándose, está desenfrenado, pero ellos dicen algo: vamos, hagamos un becerro porque vamos a hacer fiesta a Jehová. Ellos creían que era la forma de alabar, de adorar quizás al Señor, y Dios los reprende por ello. Pero vamos a ver algunas cosas acá, de lo cual nosotros vamos a aprender en nuestro corazón muchas cosas muy importantes. Así como Israel dijo aquí el siervo Moisés que se iba a convertir en el hazmerreír de sus enemigos, la burla de sus enemigos, así estamos viendo hoy este tiempo que los incrédulos se burlan del cristianismo, se burlan de la iglesia, se burlan de las cosas de Dios, porque el pueblo, por su mal testimonio, está dando lugar y está haciendo que seamos una burla y el hazmerreír muchas veces en el audio de aquellos que no conocen al Señor por un mal testimonio. En esta semana escuchaba yo el testimonio de un sacerdote que vino a Cristo, y él decía que una de las cosas que él puede estar seguro, él puede recordar que fue lo que hizo también tomar la decisión de venir a Cristo después de leer la Biblia profundamente, fue ver el testimonio de una familia que profesaba ser cristiana y que su testimonio era verídico. Y él dice: yo me convertí a Cristo porque cuando yo tenía reuniones con ellos para ver su comportamiento, y porque mi objetivo era debatir en contra de ellos, era destruirlos, yo empecé a darme cuenta que lo que ellos predicaban eran conforme a la palabra de Dios, y yo me convertí a Cristo cuando leí las escrituras de esta manera, sin prejuicios, y cuando entendí lo que ellos hacían y cuando vi lo que ellos hacían. Por eso tu testimonio es importante, decía él. Cuida tu testimonio, que no seamos el hazmerreír de los que no conocen a Dios. Así que el Señor nos ayude, amados hermanos, en este tiempo, y debemos de vivir lo que creemos, lo que predicamos. Necesitamos vivir en ese testimonio verdadero. En el siguiente verso, en el 26, aquí empezamos a ver algunas cosas. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento. Vamos a estar viendo algunos puntos acá que veía yo en la escritura como bendición a nuestra vida y que nosotros tenemos que cuidar. Mira, ¿dónde se puso Moisés? A la puerta del campamento. Y muy interesante, ahí en la puerta él dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí podemos empezar ya a ver algunas cosas que llaman nuestra atención y nos deben de poner en una alerta para apartarnos del desenfreno. Lo primero que Moisés hizo es que se puso a la puerta. ¿Dónde se puso Moisés? A la puerta. Y cuando nosotros miramos, Moisés es figura ¿de quién? Él es figura de Jesucristo. Él es un libertador, y él dijo: Dios se levantará a un hombre como yo, un profeta como yo, a él oírle. Y así como Moisés liberó a Israel de Egipto, Dios, usando a su siervo, asimismo Jesucristo nos liberó a nosotros del mundo y del poder de Satanás, y nos está llevando en este caminar porque somos peregrinos en esta tierra hasta que poseamos la tierra que Dios nos prometió. Pues está aquí Moisés puesto a la puerta, y esto debe de ser un recordatorio para cada uno de nosotros de lo cerca que está el Señor y de su pronta venida. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Muchos estudiosos, muchas personas han visto que en este Apocalipsis capítulo 4 verso 1 está el arrebatamiento de la iglesia.
Aquí podemos ver algunas cosas, amados hermanos, y es que hay una puerta abierta en el cielo. Pronto se va a abrir una puerta en el cielo. Estamos cerca de ese acontecimiento donde la puerta se va a abrir, hermano, para todos aquellos que se acercaron a Jesucristo, a la puerta que está abierta en este momento, como Él lo dijo en Juan 10:9, que Él es la puerta y todo aquel que por Él entre será salvo, dice la palabra del Señor. Pues esa puerta en el cielo pronto se va a abrir y dice, se va a oír una voz como de trompeta. Hermanos, vamos a escuchar esa trompeta, vamos a escuchar esa voz sonar en este tiempo. Por lo tanto, afinemos nuestros oídos, que no se tapen tus oídos, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes la voz de Dios hablándote, porque esto te va a habilitar para que tus oídos se abran, que la unción magistral esté en tu vida, porque la unción magistral es la que va a abrir tus oídos, es la que te va a destapar, como cuando el Señor le introduce los dedos a aquel sordo y le dice: ábrete, Efrata, y le abre sus oídos, y él empezó a escuchar y empezó a hablar. Era un sordo, era un mudo. De la misma manera hay una unción sobre tu vida, preparándote para que tú escuches esa trompeta. Esa voz la vas a oír desde los cielos sonar, una voz como de trompeta, y te va a decir esa voz: sube acá, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué te dice sube acá? Porque, amado hermano, tu morada no está en la tierra. Tú tienes una ciudadanía que es en el cielo. Y el Señor dijo en Juan 14:6 que Él iba a preparar una morada para ti y para mí, y que Él vendría y nos tomaría para que estemos donde Él está. Porque tú no amas la tierra, tú amas el cielo, y por eso el Señor te va a decir: sube acá, porque has entendido que eres un peregrino al estilo Abraham, que si su ciudadanía hubiera estado acá, él se hubiera puesto a edificar. Sin embargo, él vivió todo el tiempo, dice la palabra de Dios, en carpas, porque tenía el anhelo de una ciudadanía, una ciudad hecha en los cielos por el Dios vivo y verdadero. Así que en el nombre de Jesús, ama las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3 en adelante. Si habéis pues resucitado en Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Así que, amada iglesia, pronto el Señor va a decir: sube acá. Debes de estar preparado. Afina tus oídos, escucha la voz de Dios. Y sobre todo, amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Aquellos que no le conocen o aquellos que se han apartado, aprovechen el tiempo, porque ahorita hay una puerta abierta. Hay muchas puertas abiertas. Una de ellas, dice el apóstol Pablo: porque gran puerta se me ha sido abierta para que yo anuncie las buenas nuevas del Evangelio. Así que hay una puerta abierta, que es el Evangelio, y que te está llamando a rendir tu corazón a Dios. Te está llamando a que te afirmes en Dios, que vengas como el pródigo y que regreses. Hay una puerta abierta ahorita, pero ten presente que esa puerta se puede llegar a cerrar en un momento. En Génesis 7:16 dice en la Biblia, palabra de Dios para todos: todos estos que entraron, macho y hembra de toda especie, lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Y luego dice: después el Señor cerró la puerta. Una vez entró Noé con su familia, entraron la pareja de animales que el Señor había guardado para preservarlos y para llenar la tierra. Dice la Biblia: después el Señor cerró la puerta. Después cerró la puerta. Y de la misma manera se cerrarán muchas puertas. Él dijo que Él cerrará puertas y nadie podrá abrirlas. Mientras tanto, Él tiene una abierta puertas y nadie las puede cerrar. Nadie va a poder cerrar esas puertas que Dios ha abierto en tu vida y en este lugar. Pero llegará un momento en que Dios va a cerrar la puerta a muchos. Entonces aprovechemos el tiempo. Los que no le conocen, conózcanlo. Los que se han apartado, afírmense. Y nosotros que seguimos perseverando, no nos desanimemos, porque nuestra redención está muy pronto. Así que el Señor está a la puerta. Así como Moisés se puso a la puerta, Dios está a la puerta.
Ahora bien, cuando Moisés se pone a la puerta, lo segundo que dice es: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Moisés está haciendo un llamado a una definición, a que nos definamos. Dios está llamándonos a que nosotros nos definamos en cuanto a las cosas del Señor. Dios no quiere fríos, Dios no quiere tibios, Dios quiere un pueblo definido en cuanto a las cosas del Señor. No alguien que hoy sí, mañana no, sino alguien que esté definido en cuanto a la búsqueda del Señor. Dios quiere que nos definamos cada día. Y por eso viene a mi memoria lo que tanto como Elías, un siervo extraordinario de Dios, y como Josué dijeron. En 1 Reyes 18:21, palabra de Dios para todos, dice: Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero, y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Y así están muchos, lamentablemente, en su corazón vacilando entre dos pensamientos. Están viviendo entre dos aguas y no toman la decisión de seguir al Señor. No han podido tomar esa decisión en su corazón y definirse. Y así es como Elías. Hoy nosotros debemos de recordar estas palabras: ¿quién está por Jehová? Quien está por Jehová, decida si el Señor es el Dios verdadero. Y entonces dice: sígalo a Él. No sigamos al hombre. No sigamos al hombre. El hombre falla. No sigamos nuestra alma en cuanto a las emociones. No pongamos nuestra mirada en ninguna de ellas, sino nuestra mirada en el Señor. Decidámonos por el Señor. Pase lo que pase, nuestra decisión debe de estar en el Señor. Así como cuando el apóstol Pablo le dice a los de Corinto que ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas, ni nadie de ellos dio su vida por ellos. El único que dio la vida por ellos se llama Cristo Jesús. Pues de la misma manera, así debe ser nuestra decisión por el Dios verdadero. Aunque el hombre te falle, Dios no te falla. Y por eso debes de seguir hacia adelante con tu mirada y tu corazón puesto solo en Él. Decide seguir al Dios verdadero, porque muchos hoy lamentablemente han fabricado a sus propios dioses. Muchos tienen otro tipo de dioses, pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Y si tú has decidido que Él es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ve en pos de Él. Ve en pos de ese Dios verdadero. Y cuídate de los dioses falsos que muchos pueden estar siguiendo. Sigue a ese Dios verdadero. En esta versión toca mucho mi corazón este pasaje. Me impacta de una manera que es mi oración al Señor, que cada uno de nosotros lo vivamos. Pero dice en Josué 24:15, en la versión Biblia, lenguaje sencillo, dice: si no quieren serle obedientes, decidan hoy. ¿Cuándo tenemos que tomar esa decisión? Hoy. Decidan hoy a quién. Pero mira esta versión: decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyos territorios ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Este pasaje dice: mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. No dice una hora, no dice un mes, no dice un año, sino que dice: hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. Porque, amados hermanos, en el Señor es todo. Amén. O nada. Es cierto. Dios no quiere que nosotros le entreguemos obras. Por eso Él amonesta a los sacerdotes en el libro de Malaquías y les dice: si ustedes le llevarían ese presente, esa oveja que está ciega, esa oveja que está dañada, se la llevarían a su príncipe, ¿acaso aceptaría pues ese regalo, esa ofrenda, ese presente y esa aparente honra? Y empieza a amonestarlo y les habla 7 veces en muchas cosas que ellos no entendían, no se habían dado cuenta, habían dejado de honrar, de servirle, de tenerlo a Él como prioridad.
Y cuando miramos nosotros Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios ya no les habla por más de 400 años, hasta que envía a su siervo Juan. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos también tomar una decisión de dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Él no quiere una parte de tu vida, Él quiere tu vida entera. Dediquémosla a Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos en este mundo, dediquemos nuestra vida a Dios. Dios no quiere tibios, no quiere fríos, no quiere cobardes, no quiere indecisos. Él quiere un pueblo definido que se rinda a Él, que confíe totalmente en Él, y que lo ha tomado como su Dios. Y al tomar esa decisión debes de tener presente que lo primero que te espera es cargar una cruz. Porque el evangelio que te digan donde no vas a sufrir, donde tienes dinero, de que si tú tienes el poder en tu boca para decir que no venga esto, ese evangelio no es el evangelio de Dios. Y lo primero que te dice es: toma tu cruz y sígueme. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por Él, porque si tú pierdes la vida por Él, la hallarás, dice el Señor. Pero si la quieres vivir para ti, entonces la vas a perder. Es lo que Dios dice. Pero bendito sea Dios, porque muchos de nosotros estamos acá porque hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. Amén. Y darle nuestros años a Dios. Y quizás los mejores años que sean para Dios. Amén. Lo tercero que dice él, después de quién está por Jehová, él dice: júntense conmigo. Júntense conmigo. Por eso, amados hermanos, nosotros no debemos de perder la comunión entre nosotros. Hoy muchos se han alejado de esa comunión, se han apartado del llamado de Dios. La palabra iglesia significa asamblea de personas, significa reunión, significa congregación. Y muchas personas han dejado de juntarse. Hoy podemos ver que tantos se han apartado, se han alejado de la iglesia. Y es triste ver cómo han abandonado las iglesias. Ya no se juntan con los hermanos, ya no se juntan con el libertador. Recordémonos cómo empezó la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay 4 cosas que la iglesia primitiva hacía, la iglesia en el principio, y vemos que la mano de Dios estaba con ellos, porque ellos tenían en comunión muchas cosas. No perdamos esa comunión entre nosotros, no dejemos de juntarnos entre nosotros para adorar y exaltar el nombre de Dios vivo y verdadero y poderoso. Por eso el apóstol Pablo le hace una recomendación en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 22, palabra de Dios para todos, dice, o Biblia en lenguaje sencillo, perdón, dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Pero luego dice: y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Aquí hay por lo menos 3 cosas de las cuales nosotros tenemos que tener y tienen que tener aquellos a los cuales tú te debes de unir. Número 1 dice: únete con los que son sinceros. No te unas con el hipócrita, porque esa hipocresía, esa levadura se te puede llegar a pegar. Eso dijo el Señor a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuidémonos de toda hipocresía en nuestro corazón, porque el hipócrita puede ver que estás mal, pero no te lo va a decir. No te juntes con los hipócritas. Júntate con aquellos que tal vez te molestes un poco, te incomode un poco, pero con amor te dice la verdad. Con él júntate. Él te va a edificar y va a ser de bendición para tu vida. Pero el hipócrita no va a ser de bendición para tu vida. Te va a contaminar y no te vas a dar cuenta de tus errores. Pero si te rodeas de gente sincera, vas a estar bien. Y sobre todo nosotros busquemos ser sinceros, dejemos la hipocresía a un lado de nuestras vidas.
Y pidámosle a Dios que quite toda hipocresía y que seamos ese pan nuevo y vivo, como dice las Escrituras. Amén. Únete a los que con toda sinceridad, ¿qué es lo que hacen? Adoran a Dios. Júntate con los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Júntate con los que son apasionados en su alabanza, en su adoración a Dios. Júntate con ellos. Porque vas a recibir de su bendición, vas a aprender a adorar a Dios, vas a aprender a derramar tu corazón delante de Dios, vas a aprender a alabar al Señor. Júntate con los que saben quién es su Dios y por eso lo adoran. Júntate con los que confían en Dios. Estos tienen fe, porque saben que Dios tiene el control. Júntate con gente de fe, porque esa fe que tienen puede ser dada a tu vida. ¿Acaso las Escrituras no dicen acerca de Timoteo que él había heredado una fe de su abuela Loida? La fe puede ser heredable. La fe puede trasladarse, así como la paz, cuando el Señor dijo que si tú vas en paz y en esa casa hay un hijo de paz, la paz que tú llevas caerá en el corazón del hijo de paz. Asimismo, la fe que tú tienes puede llegar a ser depositada en el corazón de otros. La Biblia dice que el Señor sanó a un hombre por la fe de él, no por la fe de sus amigos. Tenían fe de que Jesús podía hacerlo. Y me imagino que después de que ese hombre recibió ese milagro, le nació fe. Así es. Júntate con los que tienen fe. Ya sabes, los que tienen fe son los que te dicen, aunque no viendo, te dicen las cosas que Dios está haciendo, que Dios va a hacer, que Dios tiene el control, Dios es bueno, Dios hará con ellos. Júntate, porque te llevarán a la tierra prometida. Júntate con los Caleb, con los Josué, que ven las promesas de Dios para heredar la tierra que Él prometió. Y ten cuidado con la mayoría de la gente al estilo de 10 espías que son negativos, que tienen miedo y que contaminan y que no creen a la palabra de Dios. Número 4. Se juntaron con él todos los hijos de Leví, dice la palabra del Señor. Y quiero leer algo ahí en Génesis 29:34 acerca de Leví, el nombre de Leví. Es algo bien interesante que estaba viendo yo en este punto. En Génesis 29:34 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi amado conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. El nombre Leví significa unir, el que une. Ese es el nombre de Leví. Y aquella tribu en aquel momento tomó la decisión correcta de unirse a Moisés, de unirse al libertador. Y tuvieron un llamado todos, pero la Biblia dice, la tribu de Leví se unió, haciendo honor a su nombre, se unió con Moisés. Pero es algo bien interesante y bien tremendo, porque esa decisión de unirse también requería una acción de parte de ellos, muy difícil de tomar. Cuando nosotros nos unimos al Señor, tomamos la decisión de juntarnos con el Señor, de unirnos con el Señor, también va a llevar algunas demandas de nuestra vida. Y esta tribu se unió al Señor y tuvo que tomar una decisión tremenda. Debemos de tomar estas decisiones que tomó esta tribu. Y mira lo que dice el siguiente pasaje. Después de que tomaron esta decisión de juntarse con él, en el siguiente pasaje dice, luego Moisés les dijo, el Señor, Dios de Israel, dijo, tome cada uno de ustedes la espada y vaya a un extremo a otro del campamento, matando a su hermano, su amigo y su vecino. ¿Qué decisión más difícil tuvieron que tomar? Porque ellos lo hicieron literalmente. Tuvieron que matar. ¿A quién? A su hermano, a su amigo y a su vecino. Oh, amados hermanos, hay cosas tremendas y difíciles que nosotros muchas veces tenemos que tomar.
Dios, claro, hago la aclaración, Dios no te está pidiendo hacerlo eso ahora literalmente, pero sí espiritualmente. Vas a tener que tomar la decisión. Y muchas veces tomar la espada y matar todo aquello que pueda estar en el corazón de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tus amigos. Y va a ser un momento muchas veces muy duro y muy difícil para muchos de nosotros. Pero tú y yo no podemos ser compatibles con el pecado. Sí, amén. Tú y yo no podemos asolapar el pecado, abrazar el pecado. Hace años lo oí de los labios de un hermano en Cristo, ayuda al pastor, era un copastor. Y él me decía, amado pastor, me decía, yo un día tuve que tomar una decisión un poco difícil en mi vida. Tenía a mi hijo, estaba con la jovencita de la iglesia y habían empezado una amistad. Y pasado el tiempo, él me dice, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Le dice el papá, cuéntame. Bueno, te quiero decir que embaracé a mi novia. El papá se le quedó viendo y le dijo, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Defraudaste la confianza de los padres de ella. También mi confianza en ti la defraudaste. En mí, la confianza que yo tenía en ti la has defraudado. Has fallado, has defraudado a Dios, has fallado a Dios y a toda la iglesia. Por tanto, hijo mío, tú sabes que te amo. Pero yo no puedo tener a un fornicario en mi casa y tú has fornicado. Tú has pecado. Tú sabes que yo te amo, así que lo pronto que tenemos que hacer es ir a hablar con los padres de la jovencita. Tienes que hablar, tienes que pedir perdón por la falta cometida. Ambos cometieron ese pecado. Y lo único que puedo hacer como padre es que te voy a pagar el alquiler por 3 meses de un departamento, una habitación o algo que yo pueda suplir. Pero tú te vas de mi casa, tú te casas con ella y te vas de mi casa porque yo soy ayuda pastoral. Y mi casa es una casa que honra a Dios y no puedo permitir el pecado. Fue a hablar con los padres de la novia, el chico se casó, se amaban pues, pero lo que habían hecho no estaba bien. Pero aquel padre tuvo que tomar una decisión. A veces en la vida vamos a tener que tomar decisiones similares, que tenemos que honrar a Dios. Tienes que tomar tu espada. Eso fue lo siguiente que le dijeron a ellos. Con la espada en mano cada uno, debe de matar el pecado. Ahora bien, cuando nosotros miramos Leví, la tribu de Leví, pero recordamos qué fue lo que hizo su antepasado, de donde ellos descienden, Leví, precisamente ese hijo que tuvo Jacob. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí en Génesis 34, 25, algo similar, pero hoy cambian las cosas de muchas maneras. Dice en Génesis 34, 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de las tribus de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno espada, mira lo que hicieron, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron todo varón, mataron todo ganado, ellos destruyeron todo con la espada. En aquel tiempo, allá estaba Leví tomando la espada y matando de una manera incorrecta, porque tenía quizás venganza en su corazón, quizás tenía celo en su corazón por lo que le había pasado a su hermana, estaba haciendo algo incorrecto. Y así son muchos ahora, como Leví en ese primer estado, tienen un tipo de celo y no tienen temor de usar la palabra de Dios para herir, para dañar a alguien, tienen un tipo de celo que no es el correcto. Pero
Pero después vemos a esta tribu Leví tomando la decisión correcta, apartándose para con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros no vemos con nuestro celo, con sed de venganza, sino seamos celosos para con las cosas de Dios. Ese es un celo verdadero. Ese es un celo correcto que tú y yo debemos de tener. Y no un celo basado en la carne, basado en que a mí me enoja lo que hacen los hermanos, a mí me enoja lo que es un celo carnal, cuando no nos enojamos por lo que el pecado que podamos estar haciendo, teniendo. El primer lugar donde debe de pasar la espada desenvainada debe ser en nuestro corazón. Y tener un celo santo de Dios, un vivo verdadero, y cambiar las cosas. Si tú has sentido un celo, has tenido un celo de Dios, pero no ha sido el correcto, tienes que cambiar eso y primeramente pasar espada en tu corazón en cuanto a las cosas que son un pecado en contra de Dios, pero primero tiene que ser por ti. Todos somos llamados ahora a tener ese celo en el cual debemos de sacar espada y matar y destruir todo lo que a Dios no le agrada. En Hebreos 4:12 la palabra de Dios dice en esta versión Biblia de lenguaje sencillo: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira qué linda esta versión. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. No es cortante como una espada de dos filos, es más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo de ¿quién? ¿Del ser del hermano? No. ¿Penetra en lo más profundo de nuestro amigo, de nuestro familiar? No, penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si somos buenos o malos. La espada, la palabra de Dios, tiene que pasar por tus pensamientos. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 1, 2, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de renovar nuestro espíritu y nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Otras versiones dice: no os acomodéis a las costumbres de este mundo, sino renuévate en tu forma de pensar, para que puedas entender lo que a Dios le agrada. Entonces la espada primeramente tiene que pasar por tus pensamientos. Cambiar esos pensamientos que pueden estar en tu corazón, porque hay muchos pensamientos que quizás están en nuestra vida que no son agradables a Dios. ¿O será que todo lo que tú y yo pensamos es agradable a Dios? ¿O hay cosas que a Él no le agradan? Hay muchas cosas que a Dios no le agradan que nosotros podemos estar pensando. Esa palabra de Dios tiene que examinar también nuestros deseos, porque muchos de nuestros deseos no son conforme a la voluntad de Dios. Somos prontos para desearle el mal a otros, para codiciar lo que tienen. Y debemos de batallar y de luchar con eso, y con la espada del Señor cada uno mate el pecado, cada uno corte de raíz el pecado que sabe que puede estar estorbándole. Así que saquemos espada y cortemos todo lo desagradable a Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. Porque en Apocalipsis 2:16, Biblia en lenguaje sencillo, dice: por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al que no es pueblo, no le está hablando al que no cree, le está hablando a la iglesia y le dice: vuelve a obedecerme, porque si no, el poder de mi palabra, la espada, yo voy a venir con espada y te castigaré. Así que hoy tomemos la decisión de usar la espada y decirle: Señor, corta de raíz mi pecado y de raíz el pecado que pueda estar en los míos. Y ayúdame a usar tu palabra para poder quitar todo aquello de lo cual a ti no te agrada. Aleluya. Porque cuántos hermanos no están contaminados en su corazón con pecados, y a ustedes, y nos va a tocar muchas veces
Y nos van a rechazar muchas veces. Porque en ese momento sacamos espada y hablamos de lo que no está bien y lo que no está correcto. Y se va a cumplir lo que el Señor Jesús dijo. Hay un pasaje donde el Señor dice: ustedes creen que yo he venido a traer paz a la tierra, dice el Señor, ¿se recuerda? Dice, no, está hablando, pero va a explicar primero en qué. Porque Él es el príncipe, paz. Él nos vino a poner en paz para con Dios, paz para que nosotros tengamos esa paz, alcancemos la paz. Pero primero dice, yo vine a poner guerra entre ustedes. Los enemigos de ustedes van a ser los de su propia familia. Y es evidente cuando alguien se convierte a Cristo, normalmente, si esa familia es muy religiosa, lo termina echando de la casa. Porque vino a Dios. He escuchado muchas veces de gente decirle a sus familiares: te prefiero ver muerto, te prefiero ver en la cárcel, te prefiero ver drogadicto antes de que te conviertas al cristianismo. Porque los propios enemigos serán los de tu casa, que se van a burlar de ti, te van a señalar, no te van a aceptar. Pero recuerda que si te permaneces firme, das buen testimonio, se puede cumplir en tu vida. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Dios te va a respaldar y te va a fortalecer, pero toma la espada de la palabra de Dios. Ármate y cíñete, como Efesios capítulo 6 lo dice, con el poder de su palabra. Y primero haz morir todo lo malo en tu vida. En el verso 29 dice: luego Moisés les dijo, hoy, miren lo que pasa tan lindo. Luego Moisés les dijo, ¿a quién? A los levitas, al tomar esa decisión de sacar espada y matar todos aquellos que habían cometido el pecado en contra de Dios. Luego Moisés les dijo, hoy Dios los bendice. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Amén, porque muchos quieren bendición sin antes tomar una decisión y sin apartarse de lo malo. Pero dice, hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a Él. Así que, amados hermanos, amada iglesia, hay bendición y autoridad sacerdotal por la obediencia. Tomemos autoridad y obedezcamos, porque la Biblia dice que nosotros somos, en Apocalipsis 1:6, si no estoy malo, 1:5, dice que nosotros somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Pero eso conlleva una responsabilidad de tomar una decisión, de apartarte de lo malo. Y como dice en este pasaje el mismo, pero en la Reina Valera, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Así como la tribu de Leví se consagró al Señor, así hagámoslo hoy. Apartémonos de toda inmundicia, de todo pecado, de todo mal. No juguemos con el pecado, no lo guardemos, sino desechémoslo de nuestra vida, porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y el sacerdote tenía que ser un hombre, una tribu apartada para Dios. Amén. Amén. Así que el Señor está apartando a los suyos. Aleluya. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos abra nuestro entendimiento. Algo más que miramos y aprendemos de este pasaje. Dice en el siguiente verso, en el 30, al día siguiente, Moisés les dijo a todos, ustedes han cometido un pecado terrible. Por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios, a ver si Él los perdona. Pues debe de haber de nosotros intercesión. Debe de haber de nosotros intercesión. Amados hermanos, cuando nosotros miramos cómo está el pueblo, cómo está la iglesia, cómo están muchos que dicen ser cristianos en su mayoría, lo que debe de haber de nosotros también es intercesión por ellos. A pesar de ello, a pesar de lo que sucedió, Moisés no dejó de interceder por ellos. Subió nuevamente a hablar con Dios. Y nunca dejó de interceder. Miren un pasaje que sucede más adelante, en Números 16:46, palabras para todos. Dice, y Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga ha comenzado.
Así que Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo, corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos y dice, y la plaga se detuvo. En medio de todo lo que estamos viviendo y vamos a ver venir todavía antes de que el Señor toque la trompeta, debemos de levantar un clamor por nuestras vidas y por el pueblo de Dios y por los que han de ser salvos. Cuando leemos los siguientes pasajes, el Señor está muy molesto con Israel por lo que hizo y dice, yo los voy a castigar más adelante por este pecado. Él los sigue leyendo el siguiente pasaje y saben que dice que el Señor le dice a Moisés que vaya a la tierra prometida. Porque si yo voy con ustedes los voy a destruir. Estoy muy molesto, decía el Señor, por lo que han hecho. Y desde entonces los israelitas, dice, dejaron de usar oro. Por el evento que habían hecho ahí, el becerro de oro. Y ellos dejaron sus brazaletes, sus anillos, todos dejaron de usar oro. Se deshicieron de todo ello. Pero el Señor estaba muy molesto y dijo, yo no voy con ellos, si voy con ellos los puedo destruir, estoy muy molesto. Sin embargo, nosotros vemos a Moisés hablando con Dios, orando para que el Señor no los abandone. Mira lo que el Señor les dice a Moisés en el verso 33, 34 de Éxodo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor vaya con ustedes? Amén. Y que nos dé descanso, amén. Y en el verso 17, y con esto voy terminando, dice, Dios le respondió, está bien, voy a acompañarlos, porque realmente te amo y confío en ti. Pueden subir a ministrar.